La tertulia en la última trabajadera. Bien, pues llegamos a este último bloque, a esta última parte del programa, esta sección de tertulia, en la que vamos a hablar de un tema que, bueno, no ha afectado directamente o no corresponde directamente con la Semana Santa de Almería, pero que es un tema que podríamos y vamos a trasladar porque tiene muchos matices muy interesantes y, como digo, que se pueden trasladar perfectamente al presente y a la actualidad de la Semana Santa de Almería. Y para hablar de esto tenemos con nosotros nuevamente una semana más a Basilio García. Basilio, muy buenas. Buenas, Javi, ¿qué tal? Bienvenido de nuevo Muchas al gracias. programa. Y al otro lado de la pantalla, de la llamada, tenemos también a nuestro amigo Adrián González. Adrián, muy buenas. Buenas tardes, Javi y Basilio. Bienvenido de nuevo también al programa. Y como digo, os hemos invitado en esta ocasión para hablar de ese decreto que la diócesis de Jerez, bueno, de Asiriona Jerez, ha emitido en relación, bueno, principalmente al Sábado Santo, pero que no ha dejado ciertas pinceladas con respecto al papel que tienen las hermandades a día de hoy para la Iglesia y que, bueno, que ha despertado un poco de sorpresa, ¿no?, por esas palabras, Basilio. Sí, no tanto, como bien dicen, no tanto por aprobar que vuelvan a salir cofradías en Jerez el Sábado Santo, bueno, en Jerez y en toda la diócesis el Sábado Santo, que era una petición que más o menos se conocía en los últimos tiempos, que podía salir adelante, sino por los términos que emplea en el decreto, que yo creo que son muy, muy llamativos. De hecho, creo que todo cofrade o toda persona vinculada a las cofradías, incluso desde la curia, debería de leer este decreto porque yo creo que es muy, muy revelador y bajo mi punto de vista muy esperanzador. Tengo la sensación de que en la Iglesia están corriendo nuevos tiempos, al menos en la Iglesia del Sur, con respecto a las cofradías. Y ya te digo, a mí, yo cuando leí el decreto, la verdad es que me encantó verlo porque al final refleja una realidad que los cofrades creo que vemos y que muchas veces da la sensación de que la curia no lo veía. Adri. Sí, exactamente. Al final, a mí lo que me impresionó de este decreto, porque al final a veces leemos este tipo de comunicados y casi que no entendemos realmente el idioma, por así decirlo, casi que no lo llegamos a entender. Y en este comunicado lo que me gustó mucho era la claridad con la que se hablaba del papel de las hermandades en la Iglesia y lo importante que son las hermandades para que estas, pues, a día de hoy estén vivas y demás. O sea que lo de la recuperación del Sábado Santo es una cosa que yo llevo escuchando en Jerez desde hace mucho tiempo, que están haciendo muchos proyectos, dándole muchas vueltas. Bueno, al final pues, han tenido su recompensa, pero el tema de lo que involucra las hermandades en la Iglesia y demás, pues es bastante interesante. Ese papel, ¿no? De hecho, si me permitís, voy a leer muy rápidamente un pequeño párrafo de este decreto para que los oyentes y los espectadores del programa se puedan poner un poquito más en contexto. Y este decreto, como digo, dice así: a la vez que constatamos la quiebra en la transmisión de la fe, observamos un crecimiento notable en el número de las hermandades y cofradías. Mientras se percibe una caída de la práctica sacramental y litúrgica, parecen aumentar las expresiones de piedad popular. No son pocos los católicos cuyo único vínculo con la Iglesia y la práctica de la fe se encuentra en el mundo cofrade. Por superficial y débil que a veces nos parezca ese vínculo, debe ser cuidado con la delicadeza que el profeta Isaías anuncia del Mesías futuro, nuestro Señor Jesucristo. La caña cascada no la quebrará, la mecha vacilante no la apagará. Sería equivocado quejarse de la superficialidad de algunas expresiones de piedad popular y no ver en ellas una oportunidad para consolidar la vida cristiana. Las hermandades y cofradías, cuando están cimentadas en los 4 pilares que sostienen su identidad eclesial, formación, culto, acción caritativa y compromiso misionero, son un tesoro valiosísimo que debe ser recibido, custodiado y transmitido. Dicho esto, como digo, que esto es de lo que venimos comentando, ese papel que la Iglesia, en este caso la diócesis de Asiriona Jerez, ve en las hermandades, os quería plantear ya el tema. ¿Qué papel, por tanto, tienen las hermandades a día de hoy? Porque estamos viendo que son una gran receptoras o de alguna manera que llaman la atención de la sociedad. Una sociedad que pues está muy digitalizada, que cada vez el contenido más rápido o se convierte en un contenido más rápido lo que consume la gente, y que son las hermandades lo que parece que está atrayendo a la gente a la Iglesia, o quizás lo poco que trae la gente a la Iglesia. ¿Qué pensáis vosotros en ese sentido?
Yo creo que para comenzar lo que tenemos que no pecar es de ombliguismo. O sea, las hermandades somos importantes en la iglesia, pero no creo que seamos lo único que atrae gente a la iglesia. Y además, decirnos a nosotros mismos lo guapos que somos y lo importantes que somos, no creo que nos venga bien a la hora de tratar este tipo de cuestiones. Ahora, si es verdad, hay una cosa que es cierta y que los que estamos en las cofradías lo sabemos, que somos un vehículo de transmisión de la evangelización, como bien dice este decreto, que no se puede dejar a un lado. Y en muchas ocasiones, en muchos años, durante muchas décadas, nos han dejado a un lado como haciéndonos ver que éramos prácticamente cristianos de segunda. Y sin embargo, como bien dice Enrico Pavés, el obispo de Asidonia Jerez, somos una parte muy importante del futuro de la iglesia en un contexto social en el que precisamente no está la iglesia en el mejor momento, ni la religión en el mejor momento. Con lo cual, que desde un obispado, desde un palacio episcopal, se emita un decreto en el que se pone esto en valor, que yo creo que quizás es la primera vez que vemos por escrito, negro sobre blanco, precisamente este tipo de palabras, pues una buena noticia para nosotros. Nuestro papel en la iglesia es importante, no es el único. No tenemos que mirarnos solo a nosotros. No tenemos que pensar que tenemos privilegios sobre los demás. Pero que sea valorado por fin de esta manera, para mí es una satisfacción enorme. Para hacer un matiz, y ahora Adri te escuchamos, me refería sobre todo, Basilio, al hecho de que quizás somos el vehículo más grande que tiene ahora mismo la iglesia para atraer fieles. Y me refiero a ver las calles en una Semana Santa, por ejemplo. Sí, yo así, además siempre lo he defendido así. Un chico que toca la corneta porque le gusta tocar la corneta y no tiene a lo mejor una formación cristiana en su casa como pueden tener otras personas, el hecho de tocar la corneta detrás de un paso, el hecho de que le guste tocar en una hermandad, habrá una que le guste más, una que le guste menos, un Cristo que le llame más la atención, eso al final, aunque sea poco, es un acercamiento a la iglesia, es un acercamiento a Jesús. Y eso es siempre bienvenido, eso siempre suma. Muchas veces, o el costalero que sale porque van con sus amigos. Bueno, él va con sus amigos, pero al final está yendo allí a llevar a una imagen del Señor o de la Virgen, y eso le está acercando a la iglesia. A lo mejor le está acercando a la iglesia un 1% de lo que podría ser, pero ese 1% siempre es mejor que un 0, que es lo que tenía antes. Entonces ese vehículo de las cofradías yo creo que es muy aprovechable para la iglesia. Lo han dejado durante mucho tiempo de lado. Y hay que poner en valor todo lo que hacen las cofradías para acercar a la gente a la religión, a la iglesia, en unos tiempos que corren, además, en los que no es nada fácil. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo. Somos un vehículo importantísimo y si nos empiezan a cuidar, seguramente la iglesia del futuro será mejor, será más amplia y será más importante, porque yo, evidentemente, en Almería o en cualquier ciudad de Andalucía o incluso de España, lo que aglutina la Semana Santa a su alrededor no lo aglutina ningún otro aspecto de la iglesia. Los grupos neocatecumenales, los grupos de oración, tal. Sí, esa gente son muy importantes también en la iglesia, aglutinan mucha gente. Pero esta facilidad popular que tiene la piedad popular, como precisamente se refiere en el decreto, eso hay que aprovecharlo. Y eso, ahí estamos nosotros también para poner nuestras cosas, nuestro patrimonio, nuestra manera de hacer las cosas, nuestra fe, nuestra devoción al servicio de la iglesia, y eso, como digo, tienen que aprovecharlo. Adri. Sí, es que en eso ese tema, el movimiento cofrade, pues estoy de acuerdo en lo que dices tú, Javi, de que yo creo que es el espacio más grande que hace que la iglesia tenga movimiento, tenga ese atractivo a lo mejor. Y es de la forma que dice Basilio, porque al final hay muchísima gente que la formación que tienen católica pues no es la que la iglesia a lo mejor quiere, pero de una forma o de otra, en el colectivo en el que se encuentra, llegan a estos sitios y al final es lo que dice, acaba sumando, y es importante siempre sumar. En cuanto al decreto, claro, cuando vemos un decreto vinculado a las hermandades, yo, por la costumbre que tenemos de nuestra ciudad, no solía ser nada tan claro o tan positivo, la verdad. Entonces, al ver el decreto, es así, la claridad con la que dice que la piedad popular, como habéis dicho, hace que la iglesia tenga mucha vida, o parte de la vida de la iglesia sea gracias a este movimiento, pues es muy importante que se haya reconocido.
hay que decir que siempre yo creo que este movimiento tiene que ir conducido por la Iglesia. O sea, no podemos pretender nosotros que nosotros seamos los que movamos esto, porque no es lo nuestro. Lo nuestro son las cofradías, la Iglesia la tiene que mover quien la tiene que mover. Pero sí es verdad que lo reconozcan de esta manera tan clara y lo tengan en valor es muy importante para las hermandades, la verdad. Y sobre todo también porque se menciona y se especifica, como dice Adri muy claramente, que se vive como una paradoja, es decir, ese movimiento litúrgico decae o reconocen de alguna manera que decae, mientras que el de la piedad popular aumenta. En este caso mencionan con el número de hermandad y cofradía, aunque yo en ese sentido sí ampliaría un poco a el tanto público como el interior de las propias hermandades a nivel de hermanos, que es lo que creo que sí está creciendo, ¿no? En mayor medida en diferentes ciudades, ya cada una con su contexto también propio, pero que creo que es interesante también eso, ¿no? Cómo evalúan que precisamente hay un contexto en el que se reconocen que decae de alguna forma ese acercamiento a la liturgia, pero que aumenta el crecimiento de la piedad popular. Y en este sentido apuntan precisamente a que eso no se debe ver como un problema, sino como una oportunidad. Y creo que también es importante para volver un poco a ese tema de qué papel tienen entonces las hermandades en todo este contexto, porque como dice Adri, una hermandad debe ser un vehículo hacia la iglesia, no quien conduzca a la iglesia, ni muchísimo menos. Pero por tanto, ¿hacia dónde debe conducir? ¿Qué tiene que tener una hermandad para que quien esté dentro de ella o quien acceda a ella se encuentre con la iglesia? Y no sé si aquí podríamos abrir también otra línea de debate con qué papel tienen, por tanto, los directores espirituales en todo esto. Yo creo que tienen un papel fundamental y al hilo de lo que está hablando Javi, hemos empezado por el principio, ¿no? La gente que se acerca a la iglesia a través de las hermandades. Uh-huh. Pues ahora, si nos acogen bien, si a esa gente le acogen bien a través primero de la hermandad y después a través de los directores espirituales, las parroquias, yo creo que estamos como en un germen para que esa falta, por ejemplo, de formación que hay, si la acogida es buena, si la iglesia se pone a disposición de sus fieles hasta el punto del que tenga que ponerse, no tampoco hay que pedir pera al olmo, uh-huh. no hay que pedir que se dejen de hacer ciertas cosas para hacer otras o se pierdan al respeto a ciertas cosas. Si la iglesia se pone al servicio de la hermandad, si la iglesia sabe aprovechar la hermandad, yo creo que además la formación cristiana va a ir creciendo. Aprovecha a esos hermanos, aprovecha a esas personas que se están acercando para ir dándole su sitio en la iglesia, cógelos, darle un poquito lo que les gusta y intenta también meterle un poquito de lo que necesitan, porque muchos necesitamos, a la hora de estar en una junta de gobierno, a la hora de estar en una cofradía, muchos necesitamos esa formación que no hay, pero yo creo que bueno, que a través de la hermandad se puede conseguir. Así que es un poco, yo creo, el reto que tienen los directores espirituales. De hecho, pues ha habido en Almería casos de hermandades que han funcionado a través de un director espiritual que se ha partido la boca por conseguir que esos hermanos se adentren en la iglesia, que se adentren en su parroquia, y han sido exitosos. Ha habido casos lo contrario y sucede todo lo contrario. El director espiritual, el párroco, si es capaz de aglutinar esa hermandad en favor de la parroquia, va a ser bueno para la hermandad, va a ser bueno para la parroquia, para los fieles y para él mismo. Y bueno, si es el vehículo de entrada, aprovechémoslo. Uh-huh. Adri, antes de darte paso, voy a leer rápidamente otro pequeño fragmento, unas líneas de este decreto, porque creo que vienen muy al caso de lo que estamos comentando. Dice así: cuando la Iglesia nos está llamando por la voz de los últimos papas a impulsar una nueva etapa evangelizadora y a poner toda la Iglesia en estado permanente de misión, resuenan con fuerza las palabras del apóstol San Pablo: me he hecho todo para todos para ganar, sea como sea, a algunos. Es decir, como estamos comentando, y también voy añadiendo un poco de temas sobre este propio tema, que quizá tampoco sea una carrera, no sea una carrera de sprint, sino una carrera de fondo. Es decir, no podemos pretender que de aquí a, no sé, 2, 3, 5 años, de repente la iglesia esté abarrotada de costaleros, de nazarenos, que a día de hoy, pues, por desgracia, no es así. Pero bueno, creo que también tenemos que tener ese carácter de vayamos poco a poco, vayamos construyendo y vayamos sembrando realmente semillas que luego crezcan lo suficiente en las personas, aunque sean una persona o dos o tres, pero que crezcan de verdad, ¿no, Adri? Sí, obviamente. Lo que dice Basilio en el tema del acogimiento es muy importante, porque él puede ser el principio de un gran cambio en la iglesia, gracias a las cofradías, y que deben de aprovechar, se debe aprovechar de manera formativa en este caso, porque sí es verdad que muchas veces
el simple hecho de estar en una hermandad no quiere decir que seamos buenos cristianos porque nos falta formación o porque no la encontramos, básicamente. Hay muchos casos que la intentas buscar, pero no la encuentras. Es el momento, yo creo, que en el que la iglesia puede aprovechar más, porque también es un momento en el que las hermandades están más nutridas de hermanos jóvenes. Gracias al tema de la divulgación social, el tema de las redes, tal, se pegan mucho a las hermandades muchos jóvenes, que al final es lo que también necesitaría formarse justamente en esa etapa de su vida, porque va a ser cuando mejor se puedan formar. Y si lo aprovecha la iglesia de esa manera, desde bien joven, a lo mejor el futuro, como dices, no en 3, 5 años, sí en 10, 15 años, 15, 20 años, sea bastante diferente y la iglesia pueda tener un gran cambio. Entonces, de esta manera, vuelvo un poco a la pregunta, ¿no? De qué papel tiene, por tanto, una hermandad. ¿Cómo podríamos entonces definir el por qué una persona se hace hermano de una hermandad? Es decir, si realmente... entiendo que hay muchos motivos y que incluso trascienden, ¿no? de lo religioso, pero realmente, ¿qué busca a día de hoy una persona que se hace hermano de una hermandad? Es decir, ¿está dando la hermandad la respuesta que necesita quien se une a la hermandad, pero que se separa quizá de la iglesia porque esa persona no demanda un aspecto religioso demasiado profundo? ¿O por el contrario debe la hermandad, como decíamos, pues eso, cambiar un poco su papel y que quizá pueda separarse un poco de lo que el hermano pueda esperar? Y con esto volvemos, ¿no?, a ese tema de formación y de necesidad religiosa. Pero en definitiva, ¿qué creéis entonces que busca un hermano al hacerse hermano, valga la redundancia, de una hermandad? Yo creo que cada caso es individual y cada caso busca una cosa diferente. Hay casos de hermandades, por ejemplo en Sevilla, tipo San Gonzalo, Redención, que hay mucha gente que son hermanos, entran en la hermandad a través de lo que le entra por los ojos cuando está la cofradía en la calle el día de salida, por su manera de andar, por su música. ¿Eso es malo? Para mí, para nada. Todo lo contrario, es una manera de llamar la atención. Y tú ya has entrado en una hermandad, ya has entrado a formar parte de la iglesia de otra manera. A partir de ahí, la hermandad sí es verdad que te tiene que dar los vehículos o las herramientas suficientes para tú profundizar en tu fe y profundizar en tu manera de ver la iglesia. ¿Juzgar por qué entra la gente en las hermandades? No lo veo. Lo que hay que hacer es darle las herramientas para que sean hermanos activos de la hermandad, para que sean buenos feligreses o buenos miembros de la iglesia, y sobre todo que las hermandades aprovechen eso, las parroquias aprovechen eso y la curia aproveche eso. Al hilo un poquito de lo que estabas comentando del decreto, yo creo que hay que destacar también un poquito el cambio de perfil que ha habido en los obispos del sur. Los últimos que han entrado parece que vienen con otra predisposición. Es el caso de Saiz Meneses en Sevilla, el caso de Rico Pavés en Jerez y es el caso de Gómez Cantero en Almería. Él prácticamente nada más llegar a Almería, lo primero que empezó a destacar era la cantidad de jóvenes que se había encontrado alrededor de las cofradías, que él en Teruel eso no lo había visto, que él en Palencia no lo había visto. Y sin embargo llegó a Almería y al poco tiempo se encontró aquel Corpus Christi 2021 en el que no hubo procesión, pero sí había un montón de jóvenes organizando altares, la alfombra de sal que creo que hizo el silencio y eso... ¿El silencio o el rocío fue? El rocío, perdón, el rocío, sí. El rocío. Y eso yo creo que estos obispos nuevos están por la labor de aprovechar lo que le pueden dar las hermandades y el caso, bueno, volviendo al tema, el ejemplo es el decreto de Jerez. Bueno, saliéndonos un poco también de este tema y que, bueno, que realmente es el motivo por el que se ha emitido este decreto por parte de esta diócesis, es esa apertura, ¿no?, de la jornada del Sábado Santo. Y queríamos trasladarlo un poco también a Almería, aunque en este caso pues sería algo más, no sé, utópico, idílico, no sabría cómo definirlo, porque no sé realmente si Almería se encuentra en el momento como para añadir jornadas, por la poca cantidad de hermandades que ya hay en algunas de ellas, pero bueno, que siempre está bien hablar de este tipo de cuestiones y en fin, lo que nos gusta mucho a los cofrades, que es imaginar cómo serían las cuestiones. ¿Cómo pensáis vosotros que podría ser una jornada así en Almería? ¿Creéis que, oye, que no está tan lejos de la realidad? Bueno, yo creo que es que realmente en Almería no hay una demanda de Sábado Santo.
La realidad de la Semana Santa de Jerez, con la incorporación de muchísimas hermandades en poco tiempo. De hecho, Jerez, que tiene una población algo mayor que Almería, creo que tiene ya más cofradías que pasan por carrera oficial que Málaga, que es prácticamente el doble o el triple de grande. Sin embargo, en Almería no hay esta demanda. Sí es curioso que, bueno, antes lo comentaba y lo hemos comentado muchos cofrades, que al paso de la soledad, tanto el Viernes Santo como el Día de la Magna por la catedral, el señor obispo Gómez Cantero hizo referencia a que era una procesión típica de Sábado Santo. Fue como una referencia un tanto llamativa, ¿no? Los que estábamos allí con la Virgen nos resultó raro, ¿no? Porque, en fin, en Almería y en toda la provincia, en toda la diócesis, si no estoy mal informado, creo que no sale ninguna cofradía el Sábado Santo. Entonces, ¿cómo podría ser un Sábado Santo? Pues yo creo que al final sería muy parecido a un viernes, desvestir el viernes para vestirlo el sábado. Yo no creo que haya una demanda. Tampoco hay muchas hermandades de vísperas que digan, bueno, en un futuro se va a saturar la Semana Santa como para crear otra jornada. Entonces, en este caso, no creo que haya una demanda para que esto ocurra. No como en otros sitios. Estábamos hablando precisamente en Granada, sale Santa María de la Alhambra, en Cádiz capital. Fíjate que hay entre Cádiz y Jerez hay 30 kilómetros y sale el Santo Entierro. En Huelva hay algunos pueblos en los que salen cofradía el Sábado Santo, en Sevilla. Y es curioso, ¿no? Que en unas diócesis sí, en otras no. Y luego hay un caso que me gustaría comentar porque es muy curioso. En Ayamonte hay 2 Santo Entierros, es una de las particularidades. Y una de ellas se quiere pasar al Sábado Santo. Salen los dos el Viernes Santo, uno se quiere pasar al sábado. De momento lo que han recibido es una negativa del obispado. Pero lo más curioso es que en Isla Cristina, que está a 15 kilómetros, hay una cofradía del Sábado Santo de hace ya 10-15 años. La hay en Aracena, la hay en Moguer. O sea, incluso en la misma diócesis se dan casos muy paradójicos. De hecho, lo comentábamos también y si nos da bien lo hablaremos, pero os decía que creo que es un tema mucho más profundo, de cómo diócesis tan cercanas pueden contradecirse de esa forma tan rotunda, ¿no? Y es sorprendente que para unas personas sea algo compatible completamente con la práctica de la Iglesia en cuanto a su vida popular y para otras personas no. Y antes de dar paso a Adri, Basilio, lo que comentabas de esas hermandades de víspera en Almería, sí es cierto que, bueno, a día de hoy solamente tenemos la Hermandad de la Unidad y habría que recalcar que en este decreto también se especifica que las hermandades del Sábado Santo por la liturgia de este día tendrían que tener un carácter muy concreto. Por eso hablábamos que quizás se desvistiera el Viernes Santo, prácticamente pasar el Viernes Santo al sábado, pero que realmente Almería tampoco goza de una víspera o de hermandades de víspera que adquieran ese carácter que sí tendrían cabida en un día como el Sábado Santo. Claro. Bueno, perdona, sí. Para hacer un Sábado Santo en Almería yo creo que había que reorganizar toda la Semana Santa, para no dejar días prácticamente sin cofradías, como le ha pasado un poquito al Lunes Santo, que se ha quedado solo con 2. Pero esto que el decreto dice una cosa muy curiosa, que es que creo que es el Directorio de Religiosidad Popular que lo cita en el decreto, no dice claramente que no haya procesiones, sino que las celebraciones que se produzcan el Sábado Santo antes de la Vigilia Pascual sean acordes con con el día, porque una procesión no va a ser acorde al Sábado Santo. Una procesión, pues yo qué sé, como la de la Caridad, por decir una de Almería, o del Santo Entierro, ¿por qué no va a ser acorde a un día como el Sábado Santo? ¿Adri? Claro, yo en Almería pasa eso. Yo creo que si hubiera un Sábado Santo tendría que tener el carácter del Viernes Santo actual, pero yo creo que faltarían cofradías. Más que desmontar la Semana Santa y volver a reorganizarla, a mí me faltarían cofradías, porque al final los días, bueno, no es que sean todos los días sean demasiado ricos en cofradías como para poder moverlas. Y el tema de que ha hablado Basilio del el contraste que hay entre las diócesis, que ni una con otra se casan, también eso genera que al final eso se traslade a la iglesia, a la iglesia, y que el carácter ese de diferencia entre una y otra lo tengamos en cada una de nuestras parroquias, que es que cada parroquia tiene su particularidad, su forma de hacer las cosas, sus permisos, sus no permisos, te dejo, no te dejo, y al final todo se traslada desde lo más grande hasta lo pequeño, y en ese punto a veces las hermandades pues lo sufren bastante. No sé, Adri, si lo comentas por el tema de, por ejemplo,
el lugar de donde celebrar unos cultos dentro de una parroquia. Por ejemplo, el lugar donde celebrar los cultos, el horario en el que te dejen hacer una apertura de puertas para un besamano, una veneración, el horario en el que te dejen tener a tus pasos montados previo o posteriormente a una estación de penitencia. Son muchas cosas para acercar al final a los fieles a la iglesia, que muchas veces se niegan y al final muchas hermandades pues cesan estas actividades o las replantean de forma que a veces pues, no cumplen su función, yo creo, no llegan a lo que deberían de llegar. Yo creo que lo que dice Adrián, no hemos hartado de escuchar en Almería que tal cosa no es litúrgica. Y era la manera de negarnos las cosas. Luego te iba a la diócesis de al lado y resulta que eso sí es litúrgico. Era perfecto todo. La liturgia no es a gusto del consumidor, creo yo, vamos. Así que esa excusa que nos han dado muchas veces para tantas cosas, esperemos que no vuelva a ocurrir. A mí una de las cosas que más me entristece de la relación, podríamos decir, iglesia-parroquia con las hermandades, que se vea, por ejemplo, y no me quiero tampoco meter en detalle porque desconozco realmente los motivos, pero creo que había una grandísima diferencia, y viéndome uno de los últimos casos, con el trato que se le ha dado a la visita del Cristo de la Escucha en la Hermandad de la Soledad en la Parroquia de Santiago con el resto de los que se han visitado. Yo personalmente me sorprendió mucho no ver lo que vi en Santiago, haberlo visto antes, ¿no? Insisto, desconozco los motivos, desconozco el por qué no se ha visto el Cristo de la Escucha, en fin, en un lugar creo que más acorde a la misión que está realizando y a la imagen que se corresponde. Pero en fin, que en este caso por lo menos lo hemos podido disfrutar en Santiago y esperemos que de aquí en adelante pues se tenga más en cuenta ese trabajo, ¿no?, que se hace desde la parroquia y de la Hermandad de la Soledad. Pues bueno, Basilio, Adrián, lo vamos a ir dejando por aquí, que luego el tiempo se pasa demasiado rápido. Y como digo, pues ha sido un tema muy interesante y que abre un nuevo debate que adelanto que me gustaría tratar en tertulias posteriores, que es el tema de la jornada de la Semana Santa de Almería, de una, no diría posible reorganización, más diría una reorganización más a nuestro gusto. ¿Cómo entenderíamos que se podría mejorar la jornada de la Semana Santa? Porque, como decía, hay jornadas que se han quedado algo cojas, como el Lunes Santo, que con esas dos hermandades únicamente, pues quizá no despierta todo el interés que podría despertar una jornada como la que es el Lunes Santo. Y en definitiva, pues bueno, tratar un poco ese tema que creo que puede dar para hablar muy mucho de nuestra Semana Santa. Y... Sí, Basilio. No, yo por terminar, sí, recordar también lo que hablábamos antes de la tertulia, Javi, que en Almería sí hubo una época en la que hubo Sábado Santo, con la salida que hacía la Virgen del Consuelo, creo, no tengo todos los datos en la cabeza, pero creo que portada por mujeres, vestida de negro el Sábado Santo, y creo que le llamaban la procesión de la Soledad, aunque luego realmente la Soledad es la Virgen de los Dolores de Santiago. No tengo todos los datos, pero sí sé que hubo una época en la que la Virgen del Consuelo salía el Sábado Santo. De hecho, no lo hemos comentado porque, bueno, hemos estado investigando si realmente había precedentes en la historia de la Semana Santa de Almería en la jornada del Sábado Santo. No lo habíamos encontrado porque realmente esa procesión de la Virgen del Consuelo es bastante antigua, no sé si años 60 quizá aproximadamente. Yo creo que incluso antes. Lo que yo creo que no era una cosa como muy oficial, sino era una especie de procesión más popular, de rezo del Sábado Santo que se hacía con la Virgen en la calle. La verdad es que no tengo todos los datos. Si hubiera estado hoy también Víctor González, seguro que sabría. Víctor ahí nos puede ayudar, seguro. Sí. Sí es cierto que también hemos estado investigando si hay alguna postura de la diócesis sobre la jornada propia del Sábado Santo. Tampoco la hemos encontrado. Sí es cierto que quizá lo que decían, ¿no, Basilio? Que al no haber una demanda sobre el día nunca ha habido una postura oficial sobre esa cuestión. Como digo, podría darnos para hablar también de muchísimas otras cuestiones, pero lo vamos a ir dejando por aquí, agradeciendo pues como siempre que hayáis querido pasar a contar vuestra opinión, a contar vuestro punto de vista que tanto nos gusta escuchar. Así que nada, que como digo, muchísimas gracias y nos vemos en tertulias posteriores. Muchas gracias, Javi. Adrián. Un saludo, gracias.